A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana informativa. Mañana que ya es 21 de febrero de 2023. Hatun Napayukuy, Hatun Margarikio Ganconapa, Ñañaturaikuna, Uyarikamushanki Sentero, Hawapiriki, Kunatutamanta, Ñariki, Karishanchishña, Azuaypas, Ñañaturaikuna 21, Ishkechunka, Ojneoch, Unchauña, febrero, Quilla, Ratuichalla, febrero, Carnaval, Quilla, Pasaera, Pushana. Carnavales Nesca, Azuaypas Riki Aparikushan, entero Hawa comunidad Kunapi, distrito Nesca Kunapi, Hochchikan o aquí en lado peca seguramente que hay actividad Nesca, tradición, no canchispa, costumbre Nesca Riki, de repente manallin planificas Nesca Churuariko, porque que hay actividad Nesca Kunariki, Achkansena, Wakin Hawa peca, alguien Ruarikusha, Wakin peca mana, porque manalli pinchichu, Kasharanchis Riki, Azuaypas que Iquillaca, Apaikon Cacho, Manachu que hay fiesta y Menat Kankari, Nespariki Mapacuranchis checa. Cheiraikupia, Waki municipalidad Nescacuna, Cachagaita Boneta, Churarimushanku, Paikunamantaka, Ayinta Ruarikunamp, Mastarikamushanku, pero Waki lado peca, Manapascha, Ayinchata Churuaira Camushan, pero ojalá Chachagaita Boneta, que hay costumbre en Escanchicuna, Amawaño Pumancho, Azaipas Karingman, Comunidad Ninchicuna, Pillachtanchiscuna. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Liz? Amigos oyentes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta mañana informativa correspondiente a hoy, martes 21 de febrero. Estamos en el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Para nosotros siempre un gusto, todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes y lógicamente compartirles información de interés, información que le va a ayudar a crecer. Amigos oyentes, bueno, las actividades carnavales que se vienen desarrollando dentro de nuestra región de Apurímac, dentro de nuestra provincia de Cotabambas, en nuestros distritos. Amigos oyentes, en el transcurso del programa vamos a hablar de las actividades de carnavales que se van a desarrollar todavía dentro del distrito de Akira. Por ejemplo, se va a desarrollar competencia hípica. También, amigos oyentes, se va a desarrollar gran yunzada en el distrito de Akira. Cheipicheriki tosorikamoso, en Cheipicheriki chicallanta priki panailis kusirikamoso. Ari chaypi kusirikusunchis, chaypi tusurukusunchis, nesqajena ama yanqapasriki kay cultura nesqa costumbre nesqa noqanchispa Azuaypas qhipapi wañupunqachu nitaq chinkachipusunchischu Azuaypas noqanchis imaynaña hayk'aynaña kaqtinpas ñawpaqman puririchisunchis qhawarichisunchis riki huk llaqtakunaman imaynata chaqayta noqanchis kayta aparishanchis chaykunata ñañaturaykuna. Hinaspapas tenemos de hecho la información y el compromiso como medio de comunicación a hacer la convocatoria correspondiente desde la unidad de gestión educativa local a esta primera reunión multisectorial, pues Calpachasun Cotabambas. Esto con el objetivo de poder desarrollar pues el buen retorno escolar 2023 a fin de también de garantizar las condiciones del buen inicio de las labores en las instituciones educativas del ámbito de la UGEL de Cotabambas. Para ello, las autoridades, pues alcaldes,
representantes de instituciones, representantes de organizaciones sociales, son las que están llamados y estamos llamados todos para poder participar de esta primera reunión, a desarrollarse esta actividad que está convocando la Unidad de Gestión Educativa Local para el día de mañana, miércoles 22 de febrero del presente año a partir de las 8:30. Entonces, por favor, hay que convocar pues a nuestras autoridades comunales, sectoriales, barriales. Todos debemos estar comprometidos con la educación en nuestra provincia. Amigos oyentes, mientras tanto en la provincia de Cotabambas hay una importante actividad que se va a desarrollar el fin de semana. Exactamente estamos hablando del día domingo 26 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el local institucional de Cáritas Chuquibambilla, al costadito nomás del Hospital de Chalboguacho. La Asociación de Artesanos Pallanistica de la comunidad de Antuyo están invitando a la población en general a la gran primera feria de venta de artesanía como mantas, ponchos, fajas, chalinas, artesanías en general, amigos oyentes, incluso algunas artesanías hechas a mano, artesanías de madera. Vuelvo a reiterar, la actividad es este domingo 26 de febrero. Ven, participa de esta feria artesanal, lo organiza Pallanistica de la comunidad de Antuyo. Bueno, esta es una iniciativa de la empresa minera Las Bambas junto a los artesanos de la comunidad de Antuyo. Bueno, hablando también de nuestros distritos, actividades de nuestras comunidades, de hecho Akira también nos espera hoy día. Para hoy día está pues este gran evento del concurso de cachuas. De hecho, con mucha alegría, entusiasmo de cada grupo, comunidades, sectores, seguramente se estarán haciendo presente hoy los centros poblados, barrios, en este concurso de cachuas. El objetivo definitivamente es promover, difundir nuestros carnavales aquireño, cotabambino, a través de estas cachuas, asimismo fortalecer la identidad cultural y por supuesto promover pues la economía local. Bueno, la actividad ya pasó, si no mal recuerdo, Liz, o está programado para el día de hoy. Entiendo que la actividad de cachuas y danzas ya se han desarrollado, amigos oyentes. Sin embargo, hay otra actividad que está organizando la Municipalidad Distrital de Akira, en este caso, la Gran Yunzada Aquireña. La Yunzada, ¿sí? Ahí tuve confusión. Sí, Ya, para Yunzada. el día miércoles 22 de febrero, esta actividad se va a desarrollar en la Plaza Mayor del Distrito de Akira. El día jueves 23 hay competencia hípica, carrera de caballos en la pista hípica de Huancacalla Grande. Ajá, cusa, entonces, con Yunzada, Nescaca, Ñari, que pasar paña, Hashuas, Nescaca, y hay ganadores en todo caso, ¿no? En el primer lugar está pues la comunidad anexo Antapampa, está también el barrio Collao, está la comunidad campesina de Patán, asimismo está la comunidad de anexo Tupus, quienes fueron en verdad pues ganadores de este concurso, gran concurso de cachuas que ya se desarrolló en el distrito de Akira. Entonces mañana vamos a esta gran yunzada que se viene convocando también en este distrito. Amigos oyentes, por otra parte, información positiva en la región de Cusco. Escuche bien, han determinado suspender bloqueos en toda la región de Cusco. Determinaron levantar todos los bloqueos en la carretera Cusco-Urcos, Sicuani, La Raya, debido al grave impacto económico en la población. Bueno, los dirigentes se han acordado levantar todos los bloqueos en la carretera Cusco-Urcos, Sicuani, La Raya, considerando la situación en la cual se encuentra el grave impacto en la economía popular. En ese sentido, la mayoría de dirigentes con la oposición del grupo del señor Claudio Checori determinaron suspender los bloqueos en las carreteras, así como reorientar la lucha popular. Esta información más adelante lo vamos a ampliar definitivamente. Lo hemos manifestado una y otra vez, el cierre de carreteras, lo único que
vamos a lograr con eso es afectar la economía de la propia población, y usted ha sido testigo de cómo hemos mucha gente tenido que incluso hacer colas para conseguir un balón de oxígeno, tratar de comprar ciertos productos, los cuales incluso los precios hasta ahora, Liz, se mantienen así a un precio muy alto. Así es, el caso de los balones de gas y todo eso, no es que esté bajando, o sea, de inmediato. No sé si de pronto también bajarán o de pronto por ahí van a tener, como en toda circunstancia, ¿no? Mantener los precios también. Bueno, mientras tanto, el tema, la mirada continúa hacia el Congreso con respecto a esta información que muchos de los parlamentarios han salido, uno de ellos Montoya, a decir, de hecho en unos instantes o en el transcurso del programa estaremos haciéndole escuchar, si es que usted no escuchó, ¿no? Con decir que nosotros no vamos a comer pues una comida de tercera, o finalmente ¿qué? ¿Nos van a hacer comer qué? ¿O van a esperar que comamos alfalfa? O sea, no creo que es una situación en la que él, ahora en el momento en el que estamos viviendo, tenga que decir. Debería este señor, creo yo, de algún modo, no decir algo, más bien mantener callado esta situación. Porque de hecho, los pedidos, ayer lo que decíamos, el iPhone que usan ahora, estos buffets que tienen, los viajes personalizados, las joyas, obviamente, pues, lo que hay en el Congreso, que está dilatando obviamente este adelanto de elecciones. Ayer lo hemos dicho, ¿no? El costo del menú o el buffet que ellos han elevado son 80 soles, y de hecho que no es la única controversia que se viene viviendo pues en el Congreso. De hecho, los gastos, los requerimientos, el tema de los combustibles, los traslados, es todo un conjunto. Simplemente una cosita nada más pequeña que ha salido obviamente a la luz en cuestión de la alimentación, que más o menos bordea pues un poco más de 120 soles, ¿no? El almuerzo y el desayuno que se ha dado a conocer. Pero imagínate, son 130 padres de la patria a los que tenemos que alimentar. Multiplica usted por día ese gasto. Imagínate la canasta familiar en la que tengamos que vivir simplemente solo 4 personas en la casa. Así usted hace un gasto diario por alimentación, 120 soles. ¿Es justo eso? Y bueno, y encima que ellos manifiesten, ¿no? Al decir que nosotros no vamos a comer pues comida de tercera. ¿Y nosotros qué? ¿Comemos comida de quinta? No creo que nunca ellos hayan probado una cosa así. Bueno, el exalmirante, ¿no? El señor Montoya, yo creo que se le fue, ¿no? En la situación en la cual nos encontramos, no, pues bueno, pero yo bajarle el discurso, ¿no? Mínimamente decirle, bueno, es una disposición que se ha asumido, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, ¿para qué, digamos, un poco, decir estos términos que al final, pues bueno, dice, ¿no? ¿Acaso voy a comer alfalfa? No puede ser así, amigos oyentes. Y finalmente, la verdad, Javier, muchos hemos tomado un jugo de alfalfa. ¿Cuál es el problema? Sí, pues. Porque tiene muchos beneficios, ¿no? Y por eso es que lo tomamos. Sí, pues. Bueno, el señor, bueno, un poquito, vuelvo a decir, ¿no? El Congreso no conecta realmente con la población, pero acá también el análisis es culpa de la propia población, porque nosotros, y eso usted tiene que asumirlo, la mayoría, nosotros hemos puesto a estos señores como representantes de nuestras regiones. Ellos representan nuestra decisión, nuestro voto. Cuando se habla de adelanto de elecciones y cuando hay un grupo de población que pide adelanto de elecciones y el Congreso dice que no, en todo caso también es culpa nuestra, amigos oyentes. El señor José Williams, presidente del Congreso de la República, también un poquito ha hablado sobre este tema. Ha dicho de que este tema de los buffets, sí, efectivamente se había dejado de dar desde hace ¿cuándo? Desde el inicio de la pandemia. Desde esa fecha se había cortado, digamos, este beneficio y ahora nuevamente se está retomando. No estamos haciendo nada malo prácticamente, dijo el señor Williams, ¿no? Ahí viene el detalle, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto es el costo que se tiene que asumir y cuánto es lo que la población tiene que pagar sobre este tema, amigos oyentes? Y un datito más sobre el Congreso de la República. Bueno, el señor Guillermo, yo recuerdo muy exaltado, hablaba sobre este tema, ¿no? Del abogado, en este caso del señor excongresista, ahora excongresista Freddy Díaz. Bueno, se ha entregado a la justicia, amigos oyentes.
va a cumplir condena, o bueno, en este caso prisión preventiva de 9 meses en bajo las rejas, amigos oyentes. Este señor excongresista que ha sido acusado de violación sexual dentro de las instalaciones del Congreso de la República. Bueno, al final la justicia llega, amigos oyentes. Se ha dilatado tanto este proceso, los señores congresistas en pleno votaron y dijeron no, ¿para qué no lo juzguen? No, al final nuevamente se tuvo que reconsiderar en una segunda votación el Congreso de la República. Bueno, haciendo un poco alusión a este término, ¿no? Otorongo no come otorongo. Bueno, tuvieron que decir, de que se cumpla con el proceso correspondiente. Así está la información. De hecho, las miradas están en el Congreso. Definitivamente están la mirada en el Congreso. Mientras ahí, seguramente acá, en nuestra tierra, en nuestros pueblos, ahí estamos pidiendo desde hace mucho tiempo el tema de igualdad, que todos tengamos pues la posibilidad al menos de poder tener esta economía en nuestra familia y de poder comer algo nutritivo, al menos siquiera en nuestros hogares. Imagínate allá en el Congreso que por persona a diario usted y yo le estamos pagando el menú, el buffet, que ellos pues obviamente dicen, ¿no? No vamos a comer comida de tercera, ellos no comen, siempre va a ser la primera, como muchas veces, seguramente usted y yo, de hecho que ya lo sabíamos. Ya siendo 6 de la mañana con 55 minutos, nos vamos ya a la información para poder compartir con ustedes en esta mañana. Informativo Huillaricui, correspondiente a hoy martes 21 de febrero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Los ganadores se centran en ganar y los perdedores se centran en los ganadores. Repetimos la frase del día, la frase de la semana. Mucha atención, los ganadores se centran en ganar y los perdedores se centran en los ganadores. Hay que tener bastante, positividad, ¿no es cierto?, en hacer que siempre vamos a tratar de ganar, intentemos siempre de ganar en todo aspecto, ¿no? Y no nos centremos en aquellas personas que seguramente con todo esfuerzo están ganando, ¿no? No nos centremos en ellos, más bien nosotros veamos y hagamos las cosas de forma positiva. Ahora sí, recordamos un día como hoy. Viajamos en el tiempo y bueno, de hecho que hoy recordamos un día importante. Sí, pues Liz, un 21 de febrero, amigos oyentes, se recuerda el Día Internacional de la Lengua Materna. Recordemos siempre, no tenga vergüenza cuando usted vaya a la ciudad, cuando de pronto usted tiene que salir muy temprano, de muy temprana edad hacia la ciudad, no tenga miedo, diga mi lengua materna, ¿qué es? Quechua, runasimi, ¿no es cierto? Entonces, hagamos que desde donde estemos, nuestra lengua materna nunca se pierda. Vamos, un día como hoy, en 1536, Hernán Pizarro se apodera de la ciudad de Cusco. En el año de 1929, Perú y Chile firman un acuerdo fronterizo, en este caso terrestre, que busca poner fin a los problemas originados por la Guerra del Pacífico en el año de 1879. Y también el mismo año de 1929 nace en México Roberto Gómez Bolaños, actor, productor, director, guionista, creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿Cuántos no hemos disfrutado, no? Generación tras generación hemos disfrutado pues con sus ocurrencias de Chavo del Ocho. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II consagra en la Plaza de San Pedro a 44 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Lima y primado de la Iglesia Católica, Monseñor Juan Luis Cipriani. Más información. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6
6 de la mañana con 58 minutos. Información en el plano local. Las fiestas carnavalescas inolvidables se vienen viviendo en el centro poblado de Patario como parte del Puclla y Chalhuahuachino 2023. Este concurso desarrollada desató jolgorio, alegría de miles de asistentes que gozaron al máximo las costumbres y tradiciones que en el tiempo perduran en esta parte de nuestro territorio Yanahuara. Soctoras Totamandan Pescachunca es con Yopaiñoñam. La Municipalidad Provincial de Cotabambas invita a toda la población cotabambina al concurso de danzas y cachuas 2023 con el fin de promover y difundir el folclore de la provincia como práctica de una cultura viva, el mismo que se desarrollará este 25 de febrero en el Ruedo de Toros de Tambobamba. Más información en el plano local y desde la UGEL de Cotabambas, dentro del marco de la normativa de educación, convocan a las autoridades a participar de la primera reunión multisectorial y de autoridades municipales, provincial y distritales, autoridades políticas y de la sociedad civil, denominada Caypachazun Cotabambas para el buen retorno escolar 2023, con el objetivo de concretar acciones articuladas y necesarias que permitan garantizar las condiciones para el buen inicio de clases en el año 2023. Amigos oyentes, más información en el plano local. Como parte de las acciones de intervención de la reactivación económica en el distrito de Mara, la Subgerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente organiza el primer Festival Hortifrutícola Mara 2023. En este evento los productores exhibirán y expondrán sus mejores productos que serán justamente divididos entre categorías: hortalizas, frutícolas y plantas medicinales, en el mismo que se desarrollará el 26 de febrero de 2023 en el Estadio Cóndor del distrito de Mara. Más información en el plano local. Municipalidad Distrital de Akira organiza carrera hípica Akira 2023. Para el mismo, la primera autoridad invita a todos los criadores, aficionados y público en general a la gran carrera de caballos este 23 de febrero en la pista hípica de Huancancaya Grande en el distrito de Akira. Además de invitar también a todos los visitantes y público a la gran yunzada aquireña a desarrollarse este 22 del presente en la plaza del mismo distrito. 7 de la mañana con 1 minuto. Mientras tanto, la Asociación de Artesanos Pallanistica de la comunidad de Antuyo invita a la población en general a la gran primera feria de venta de artesanías como mantas, ponchos, fajas, chalinas, artesanías en madera, de pino, todos hechos a mano, este domingo 26 de febrero desde las 9 de la mañana en el local institucional de Cáritas Chuquibambilla, al costado del Hospital de Chalhuahuacho. La iniciativa es promovida por Minera Las Bambas. Más información. Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local y Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Promoción de los Productores Agropecuarios, capacitaron en los diferentes aspectos de cultivo de hongo de pino en la comunidad de Huamaniray. Eso con el deseo de coadyuvar en la buena alimentación de las familias y asimismo comercializar este producto. 7 de la mañana con 2 minutos. Titulares en el plano regional. Amigos oyentes, determinan suspender bloqueos en toda la región de Cusco. La decisión es levantar todos los bloqueos en la carretera Cusco, Urco, Sicuani, La Raya, debido al grave impacto económico que se ha registrado en el sur del país. Más información en el plano regional. Municipalidad de Abancay realiza operativo inopinado a locales nocturnos del centro de la ciudad. Fueron intervenidos a 3 locales, uno de ellos fue clausurado, actividad que se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú y Fiscalía de Prevención del Delito de Abancay. 7 de la mañana con 2 minutos. Desde Abancay realizan protesta por alza de costo de pensión en la UTEA. Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes y padres de familia realizaron un plantón y movilización contra el alza de tarifas y la imposición de 5 cuotas por semestre para los universitarios que ingresan en el semestre académico 2022-2 a aquellos que dejen de estudiar 2 semestres.
Más información en el plano regional y orgullo para nuestra región de Apurímac. Digna representante de Apurímac, Milena Wharton, en Viña del Mar, pues se lució, ¿no? La cantautora peruana y digna representante de Apurímac, Nieta Grauina, realizó una espléndida participación en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023, interpretando el tema Huarmisitay. Esta presentación se realizó y todo el Perú estuvo pues atento por su puesto. Los apurimeños también vienen apoyando con su voto a fin de que pueda ganar la participación y también esta preciada gaviota de oro, que entendemos que hoy también se presenta, ¿no? Sí, pues sí, Milena Wharton, ¿no? Raíces apurimeñas tiene, por si acaso, ¿eh? Ahí está, de Nieta Grauina, Sí. la abuelita o el abuelito debe ser pues de acá, de nuestra vecina provincia de Grau. Bueno, se presentó con una frase, ¿no? Allí Ahí en, está, en sí, todo el escrito. dorso, ¿no? Para Sí. ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje. Así bueno, es. Esa con frase ese mensaje, ¿no? han resaltado muchos medios. Bueno, orgullo nuestra apurimeña, Milena Wharton. 7 de la mañana con 4 minutos, más de 10 kilómetros de trocha carrozable para el distrito de Huancarama en la región de Apurímac, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad hacia las zonas productivas. La comuna provincial dio inicio a la ejecución de 10 kilómetros de vía rural, beneficiando a más de 100.000 habitantes del distrito de Huancarama. Más información en el plano regional. Escuche bien, mucha atención. Todavía estamos en vacaciones y quizá nos animemos. Oferta imperdible. Cusco promoverá descuento del 50% en boleto a los parques arqueológicos. Propuesta entraría en vigor en los primeros días de marzo. Así lo han manifestado los turistas nacionales que viven en Cusco. Desde marzo tendrían un descuento del 50% en los boletos turísticos. Todo este mes, ¿no es cierto? En marzo entraría en vigencia, dice. Desde marzo. O sea, desde la siguiente semana. Entonces hay que estar atentos y tendríamos pues la posibilidad seguramente llevar a nuestros hijos y que conozcan estos centros arqueológicos. Bueno, acá hay un detalle muy interesante, ¿no? Cusqueño que no conoce Machu Picchu, bueno, es parte también de, ¿no? Hay Sí. muchos. Y yo estoy dentro de esa lista que no conoce Machu Picchu. No, por muchas circunstancias uno pues de Sí. repente no ha llegado tan bien y de hecho, o sea, queramos o no queramos, uno de los temas es siempre la economía, es siempre la economía, ¿no? Sí, pues, lamentablemente. Bueno, entonces hay que aprovechar seguramente estas promociones, quizá ojalá se extiendan pues en los próximos meses y podamos darle uso a estos descuentos. Bueno, porque ahorita, Liz, el turismo, por ejemplo, en la región de Cusco solo se ve con turistas nacionales y más Prácticamente, turistas locales, ¿no? Porque no, turistas internacionales ha llegado uno o dos. Nada más, claro, ahí Digamos, ¿no? están como lunares andando nada más, se ha dicho, ya muchos han reportado, por ejemplo, en la plaza, que normalmente ocurría pues en la plaza de Cusco, en las noches, ¿no? Estas noches donde siempre veías pues turistas, dice que no, se ven 1, 2, 3 turistas que están dando vueltas ahí en la plaza. Sí, pues y esta situación política en nuestro país, bueno, nos ha dejado relegado en el turismo, porque bueno, que usted mismo, ¿no? Por ejemplo, no se animaría a viajar a un sitio donde, digamos, hay problemas sociales, Porque hay huelgas, bueno, están, digamos, entre comillas, intentando quemar aeropuertos, o sea, nadie se arriesgaría, ¿no? Mejor planifico un viaje para otro sitio donde la condición está más tranquila, ¿no es cierto? 7 de la mañana con 7 minutos, despejan vías bloqueadas durante protestas en Andahuaylas y Abancay. Efectivos policiales de la División Policial de Andahuaylas y personal del Ejército Peruano con el apoyo de maquinaria pesada despejan las vías bloqueadas durante las protestas registradas en la región de Apurímac. Más información en el plano regional y nos vamos, las tradiciones de los carnavales de cada región siempre están a la vista de las personas, de los visitantes. El carnaval ayacuchano, también tradicionales comparsas, son el deleite del público, el color, la música, el baile continúan por segundo día consecutivo allá en Ayacucho. Eso
Adolfo justamente al inicio decía, muchas de nuestras regiones, nuestras provincias, distritos, de algún modo, como quien dice, ¿no? Esta frase, a la última hora tratamos de algún modo, pues, tratar de mostrar nuestras actividades, digamos, costumbristas, ¿no? Y de pronto también Ayacucho no se quedó atrás, ya está en el segundo día de mostrar sus comparsas carnavalescas. Una de las regiones que golpeadas ha participado también, digamos, fuertemente, Liz, en lo que viene a ser el carnaval ha sido Cajamarca, ¿no? Cajamarca, ahorita. En Cajamarca los carnavales, amigos oyentes, se han vivido, imagínense, como ningún año. Guayacona, Panaicona, y bueno, es la tierra del expresidente, del profesor Pedro Castillo. Bueno, la población ha decidido celebrar sus actividades carnavalescas. Pero mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad del Cusco está reiniciando un total de 12 obras en la provincia. Hasta la fecha ya son 12 obras activados en la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad del Cusco, de acuerdo a la disposición del alcalde Luis Beltrán Pantoja. Obra mejorarán la calidad de vida de la población en distintos sectores de la ciudad, según informó el gerente de infraestructura, ingeniero Roger Montesinos. Ahí está la información, el plano regional, y hablando de Cajamarca, justamente, pues fueron miles y miles de pobladores, turistas, que han disfrutado del colorido corso de carnaval, y de hecho también estos turistas nacionales y extranjeros, así como los pobladores locales han disfrutado ayer de este colorido corso del carnaval de Cajamarca, que duró, dice, 8 horas en su recorrido por los alrededores del complejo Capajñán, finalizando así en la vía de evitamiento sur, esto en la ciudad de Cajamarca. Definitivamente Cajamarca pues le ha dado, digamos, a toda la situación en la que estuvimos viviendo, ellos le dieron vuelta, digamos, a esto, porque han empezado a promocionar, no han hecho ningún tipo de cierre, más bien han hecho las invitaciones, y ahí se han volcado los turistas nacionales como extranjeros. 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, a esta hora de la mañana nos vamos a revisar titulares en el plano nacional. Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. El Ministerio Público había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. Más información en el plano nacional. iPhone, buffet, viajes personales son las joyas de un Congreso que dilata el adelanto de elecciones. El costo de 80 soles de buffet no es la única controversia, pues que ha tenido el Congreso respecto a sus gastos y requerimientos, y esto se suma también que 4 parlamentarios usaron pasajes financiados por el Estado para viajar el fin del año. 7 de la mañana con 11 minutos. Por otra parte, gas natural llegaría a más de 305,000 hogares nuevos en el año 2023. Bueno, la descentralización, dicen ellos. Minen planteará un nuevo crédito suplementario de hasta 350 millones de soles para acelerar el tendido de ducto y distribución de recursos con enfoque en la región del sur. A nivel nacional serán casi 2,000 kilómetros de tuberías que buscarán el cierre de este año a más de 2 millones de familias puedan tener acceso a este servicio. Ojalá no sea solo un sueño, ¿no? Que llegue a Cusco, por ejemplo, ¿no? No Ahora sé. más que nunca, lo he dicho una y otra vez, este es el momento clave para que el gobernador regional haga todo lo posible para que el gas realmente llegue a la región de Cusco como debe ser. Chaymantaqa con cara blanca kutaja panailis. Chay kuna lloq seremillajten problema kallajten ari que can chen con garapun kuriki. Vamos con más información en el plano nacional. Presidenta Dina Boluarte participa hoy de incineración de droga decomisada durante el año 2023. Según la Secretaría de Comisión Estratégica y Prensa, esta actividad se desarrollará en unos minutos a las 7:30 de la mañana en la base de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, esto en Lima. 7 de la mañana con 13 minutos. Mientras tanto, Alex Contreras dice lo siguiente: Perú ha mostrado una economía fuerte,
pese a la turbulencia política y social. En este caso, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, señaló que la turbulencia política y social que atraviesa el país ha puesto en una serie de retos a la economía peruana. Su rector prevé que su recuperación económica desde este mes de febrero se pueda levantar, amigos oyentes. Más información, escuche muy bien. Indecopi dijo que los colegios privados han recibido más de 1.700 sanciones y de hecho hoy vamos a darles mayores detalles porque en qué momento son estos colegios privados que podrían recibir estas sanciones desde Indecopi. 7 de la mañana con 14 minutos. Freddy Díaz permanecerá en carceleta del Poder Judicial hasta que se decida a qué penal irá a cumplir su prisión preventiva. El ex parlamentario Freddy Díaz es investigado por el presunto delito de violación sexual contra una trabajadora del Congreso el año pasado. Esta acusación le costó ser desaforado del Congreso de la República. Ahora sí, nos vamos a la información en el plano internacional. Información en el plano internacional. Turquía, un nuevo terremoto de magnitud 6.4 sacude el sureste de este país. El sismo tuvo como epicentro al sur de la ciudad de Antioquía. Según datos del observatorio de Kandali, esto en Estambul, y se sintió también en los países vecinos. 7 de la mañana con 15 minutos. Brasil, amigos oyentes, registra intensas precipitaciones pluviales. El gobierno regional de Sao Paulo señaló en su último informe de balance provisional de 36 muertos, 35 en un municipio de São Sebastião, ubicado a 200 kilómetros de la capital paulista, y una niña en la localidad de Ubatuba. Las lluvias récord causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, provocando daños en inmuebles y caída de árboles. Información en el plano internacional. Rusia, a un año de la invasión a Ucrania, existe incertidumbre, represión, emigración. Un año después del comienzo de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin no puede, dice, jactarse grandes victorias ni grandes ganancias territoriales, aparte de las logradas en los primeros meses de este combate. 7 de la mañana con 16 minutos. Escuche bien, una mujer quedó embarazada por inseminación de su esposo fallecido en Portugal. Ángela Ferreira lidió un movimiento para conseguir que la inseminación post-mortem fuese legalizada en Portugal. Imagínate, ¿no? Hasta esa situación de la esperanza, seguramente, de tener una familia, un hijo, pero de pronto, pues, uno se adelanta en este caso, pero en caso de la mujer, pues, puede todavía tener ahí el hijo, ¿no? Como recuerdo seguramente también del esposo. 7 de la mañana, la ciencia que puede hacer. 7 de la mañana con 16 minutos. 7 de la mañana con 16 minutos, amigos oyentes. La tabla de posiciones. Ahora vamos a la información deportiva. Ahora sí, vamos con la información deportiva. Bueno, amigos oyentes, ¿cómo va la tabla de posiciones de la apertura de la Liga 1 Betson? Tras los partidos ya jugados, en el primer lugar se encuentra el Atlético Grau con 7 puntos, el Carlos Amanuzi con 7, en el tercero el Sporting Cristal con 7 puntos, en el cuarto Universidad César Vallejo con 7, quinto Deportivo Garcilaso con 6, sexto el Cienciano con 6, y así avanza la tabla de posiciones, amigos oyentes. La programación de los partidos para lo que viene a ser ya la siguiente fecha. Este miércoles 22 de febrero, la universidad, en este caso el UTC de Cajamarca, enfrenta a la Academia Cantolao en el Estadio Héroes de San Román, en Cajamarca, a las 3:30 de la tarde, amigos oyentes. Ahí está entonces la información deportiva. Mientras tanto, Perú, anunció convocatorias para amistosos con jugadores de Argentina, España y la Bundesliga. Ahí
está la información deportiva. Y bueno, vamos a ampliar en todo caso en otra edición. ¿O tenemos todavía por allí? Bueno, más adelante con la Catedral del Deporte, todo el detalle en el plano deportivo. Así es, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, aparte de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todos dicen, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caita que pesquero 5 de la tarde manda, papata, abas con la tarde, hay cortesía con la kilo, con la asma pato, perdona con la ala que se ponen, me pachata roaron, pues pato, a la que se pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijane, Pairan, que tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, y el chiquín, con parte alta, Samboa, Baniscati, hasta casi que es ello. Entonces, que ya están, que ya han cacupado, y finito, papata, kilo, abas, ya con profe, que me acuerdo, ya cuando avisé, pues, que como caso, Bajarita, no era de perfecto de rey. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, que tengan el mejor de los días. Volvemos a reiterar nuestro saludo y nuestro compromiso desde nuestro medio de comunicación para siempre compartirles buena información y lógicamente también atender sus llamadas telefónicas. Así es, y ya está en la línea telefónica Zenón Maldonado desde Anta Anta. Preocupación efectivamente para la comunidad de Anta Anta, chichion kaina punchaukuna. Willari masunchis asoy pasriki Zenón. Y menan kapashanki Zenón. Zenón. Chaypichu kashanki Zenón, maitachu pasampa Zenón. Hola Zenón. Buenos días, Zenón, adelante. Zenón. A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica y bueno, en el transcurso de estos días, amigos oyentes, se ha registrado intensa precipitación pluvial y en algunas localidades acompañado de granizo, como el caso de ayer, y bueno, siempre la recomendación a la población a tomar las previsiones del caso. 7 de la mañana con 22 minutos. La señal creo que se ha ido, no está respondiendo Zenón. A ver, uyari kamushanki pascha toray Zenón, acepts bajaira kamusharanki que antanta chaymanta, maichapicha señal kashan anchichallapi seyairo y aswepes bajaya mushaikiko, aswepes riki kankay willarikuita, mas arimunaikipaj, kay anta llaki kashanku. Chaypiña kashan. Zenón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita. Willarimuayko Zenón, iman pasar parin, chay antanta chay ladopi. Que antanta ya está en comunidad, antantape.
granizado totalmente, Llankarapan, correcto, total, Tuyuyaña, casa. Y solamente hacía estas papas no recuperables, ¿no? Ya no se puede recuperar. Tolu cheto chata, ñao cheto chata, alacha tarik, Llankarapo, machu con charamo que startero sei anchai con charamo, chiche, minaspan total takay de antantate, Garapuanco. Mana antanta ya pecho se nos va todo el Cuenca, esta Cuenca. Suitoyo también, Huancuire, Calcopampa, Molino Pata, Yapan Cuencata totalmente de Quillancarapanco, Chixi granizado. Minas porque hay defensa civil con una semana aproximadamente, municipio semana lentamente, no sé, no hay apoyo mucho de parte de municipalidad también. Defensa civil también urgente, necesitamos seguir apoyar a algunos, sí podemos recuperar todavía, no puede producir todavía unos cuantos. Ese es mi comentario, señor Radio Surfui. Huiracocha, Toray, Zenón, Chagaita Poneta, Yaki, seguramente familia Kuna Carishanks, Anta y seguramente un sector Kuna, Chaylado Periquichichi. Y Mapuncha Kuna Tachchichiri Chayaramoran. Kainimpa viernes tarita 17, Kaj Anchen total Chata Llankarapanco 17. Y no pasa 23 de enero también es que gaman otras zapatar ya además ayer mismo también calman chipome gaslan callan gotas o sea no sé y menan que limanches no sé ya que iba totalmente ya que se carga por acá a veces hay madres solteras ahí en esta comunidad che papayan que son causa con que guatan no son de aquí para Rico. Riki Toray Zenón entero Hawapi Riki Yachascancena primer Takachaki Chaymanta Riki Kunan Paracha Chayaramutan Paracha Nishuñata Chichiwañata que para Pachayara Muncheca Ñacho entonces que hay reporte en escata a Paruña Defensa Civil y maneras un quististas paikunari Riki Kainoanche Apayune Yapan Chexakunata usuario con documento tapen ojalá que haga aproximadamente así próxima a apoyar, ¿no? Urgente necesitamos apoyo de la municipalidad, también defensa civil. Kajmana papalata pastaxo, sino que kajuasi kunataps alat kalaminat okorapun kalamina kunaps total que echara genara jasangare que dos se kunata mañana kuseko apoyo ojalá apoyo jamanco man parte municipal manta samo man encargado de verlo mana amita tuancucho baja defensa civil manda sokra tamran kunas khawra kumana wasin tachi puredimo mana chakran tachi puredimo anche pero no caigo pues ya que es jatarerico y que ya está Toray Zenón, más o menos can en todo caso reporte en escata a Parun Kicheri, hay a familia afectas kashankis. Más o menos somos padronados acá 260. Cajawakin Callanta, así, Ristaconate Callanta, pero más o menos 200 que llaman la Peico Checo. Entonces, Chem la Peico la que es que andante ya está rico, no, Manat Jaima Pupscancho, no paginaña chuño. No, pues más en inmediato venía a apoyar con un inmediato, nos ponen lentamente apoyo a un caso manazo, ojalá a otras cosas que te jabaron como Enrique. Ricky, era cocha Zenón, a suipas, ñatak chayara chingichishña, que hay reporte en escata, chaykunapas, ojalá chacha que taponeta en escaikina, autoridad, Ricky, chayari munkuman, foliar nescaikiwan, que hay dirección o kashan Ricky, agricultura, Ricky, chalo guachipipes, callanta Ricky. Guayakay, Zenón, yo tengo entendido de que ya ha venido Defensa Civil, ha venido también Agencia Agraria Chalhuachomanta. Pero bueno, siempre es bueno insistir, papá, hasta ahora que calpachazo Ricky, seguro agrario no es activa con ampaj, pues Ricky. Ricky, anchena, no es tan que, pero a mitad, como te digo, un crato la prueba de la ñamurun como la temporada ciudad en cucho para con apsena wasing fotoconat torcores para jawarinan copa juculet hamurun con rato chaya, entonces no sé apurado para con por shanko y carnaval pichare que me casango, entonces ojalá que apoyen jamón pronto, ¿no? Es lo que esperamos.
Ajá, entonces, ñawa jariscaña, villariscaña, kashanka autoridad con, chakaita nescaikina, ojalá cha, apurica, se puedan apurar, ¿no? Con apoyar en este tema. Muchas gracias, Zenón. Y Matamanchu, gracias, muchas gracias. Verdaderamente ahí es que ella está huaca y me casa en verdad aquí en madre soltera con papayán con, o sea, con kumana ancha con antempo ni trabajo pues ni más entonces mi ya que es cantando ya está pillapa y cotarrico. Ojalá que apoyo a autoridades pronto que me aproxima como coman y después apoyarán coman. Ya mi Oaxaca mi casa, gracias. Cusa, Toray Zenón. Gracias, muchas gracias, señor. Listo, ya y cheikashan willarikam, llaki kairikushan riki en toro jawapi, ñaña turaykuna, soy santante y sector konariki fin de semana, viernes, punchaukuna que chichines capacharim. Sí, pues Liz, y justamente hablando sobre el tema, en Antanta, en varias comunidades, amigos oyentes, se ha registrado esta granizada. Escuchemos también las declaraciones de una mamita Ricky Pipes Rick Huyi Wakai Patalla Piña Ricky Wakai con Apanaikona Rima Kamunki Yakimanta. Imes causa papa chone mi helon no kai ko bidai tat pasek manat atik kunan tempo na jaros videos kam pernya patem man pacho kai papa anot mi huspal bidat pasek ko kiri. Si a esta hora está, mire, tremendos granizos. A esta hora, ¿qué hora está Jaricheña en tips? ¿May las 11 llama acá? Ya, 11 llama que es mantico, no la chulun que igual que le tapsa, hay mana punchuluras, cabrón. Bueno, ahí está, amigos oyentes, lamentable lo que se ha registrado, esta granizada que ha afectado las comunidades de Santa Rosa de Huancuiri, Antanta, Molinopata, Caicopampa, Suituyo y otros sectores. Bueno, después de la lluvia volvieron recién, en este mes de diciembre, y bueno, las personas de las comunidades campesinas, amigos oyentes, con la única intención de poner o poder tener algo que consumir, han todavía tenido esperanzas de poder cultivar sus sembríos, en este caso de cosechar papa. Lo cierto es que, amigos oyentes, lamentablemente la granizada ha afectado este cultivo que es fundamental en nuestra provincia de Cochabamba. Bueno, ya quien cachan guaycaicona panaicona riki, ya que conapa riki huaracocha Edilberto Pinares riki defensa civil manta riki pay por ir en jabaremo riki y minan que chichicas riki huaracocha ingeniero Magno Quispe riki agencia agraria Chalhuacho Nescamanta paiconapis riki evaluación escata riki ruaremonco. Pero bueno, esto es todo un proceso, amigos oyentes. Lamentablemente así funciona el aparato estatal. Este apoyo no va a llegar de la noche a la mañana, no va a llegar de un día para otro, pero esperemos que por lo menos con algún apoyo la propia municipalidad distrital de Chalhuacho pueda hacer llegar alguna ayuda, ¿no? Como estos abonos foliares para que pueda en alguna medida recuperarse la producción en nuestras comunidades de nuestra provincia de Cochabamba. 7 de la mañana con 32 minutos, pero bueno, chipicalanta huajla kiriko aygaikona paraigona ari kuterumarahmi papa asom priki chichirostengara que ya está más con aygaikona panaikona. Lamentablemente, bueno, la producción no es ya lo mismo, y muy aparte de eso, la está más con ariki chichiroskanmanta riki kuro papa mampes riki haikuruita yachaniki. 7 de la mañana con 32 minutos en el informativo Huillaricui. Amigos oyentes, cerca de 5,000 inspecciones se ha realizado, en este caso la SUNAFIL, para verificar que se cumplan los derechos laborales de obreros o trabajadores municipales, amigos oyentes. Vamos a ampliar justamente esta información con los responsables y funcionarios del SUNAFIL.
Bueno, así está la información y de hecho nos va a ampliar en esta mañana Omara Ramírez, intendenta regional de SUNAFIL en Apurímac, para poder dialogar sobre estas inspecciones que SUNAFIL pues ha desarrollado. ¿Cómo está, Omara? Buenos días. Buenos días, ¿no? Buenos días con todos los oyentes. Gracias por la oportunidad y por permitirnos a través de este espacio poder informar, ¿no?, a toda la población apurimeña sobre los servicios que brinda SUNAFIL, y en este caso queremos informar un tema muy importante, ¿no?, que es los derechos laborales y la seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales. Un tema importante que deben de saber las nuevas autoridades que están en funciones, ¿no?, que han empezado en todas las municipalidades. Pues tenemos en Apurímac 7 provincias y 84 distritos. Entonces es importante que estas nuevas autoridades sepan cuáles son sus obligaciones respecto de estos derechos laborales, y sobre todo que también los trabajadores, a través de este espacio que nos permiten ustedes poder informar a la población, saber, ¿no?, cuál es la competencia de SUNAFIL, de qué trabajadores nosotros como SUNAFIL tenemos la fiscalización, la atribución y la competencia de vigilar el cumplimiento de las normas laborales. Ajá, en ese entender, en todo caso, si podemos darles mayores detalles. De hecho, en la provincia de Cotabambas, esta emisora llega también a la provincia de Grau. Le están escuchando, Omara, en esta mañana. Sí, mire, primeramente decirle a todos los trabajadores y también empleadores que SUNAFIL fiscaliza a aquellos trabajadores que están bajo el régimen de la actividad privada. Quiere decir, aquellos trabajadores que están bajo el decreto legislativo 728, ¿no?, precisando de que tenemos competencia sobre esos trabajadores, mas no tenemos competencia sobre trabajadores CAS ni tampoco del régimen laboral 276. Únicamente del 728. ¿Y por qué nos abocamos a los trabajadores municipales? Porque precisamente hemos detectado a nivel nacional de que hay irregularidades, ¿no?, respecto del cumplimiento de los derechos laborales de estos trabajadores. Por eso es importante saber quiénes son los obreros municipales, a quienes se les denomina obreros municipales. Pues son servidores públicos que realizan actividades ya sea de limpieza pública, áreas verdes, obras, mantenimiento. Los de seguridad ciudadana también están denominados obreros municipales. Entonces, como tal, les corresponde que se cumplan con sus derechos laborales del régimen de la actividad privada. Quiere decir que gozan de todas las prerrogativas, ¿no?, que establece la norma en cuanto a sus derechos laborales de la actividad privada. Entonces, importante también dar a conocer a estas nuevas autoridades sobre la obligatoriedad que tienen, ¿no?, de cumplir con estos trabajadores. Si bien es cierto, Servir, ¿no?, ya ha emitido informes en la cual se puede contratar a través de CAS, pero sin embargo los trabajadores obreros municipales deben ser contratados bajo el régimen 728. Está prohibido que las nuevas autoridades, ¿no?, regionales y locales en este caso, contraten a este tipo de trabajadores como locadores de servicio. Por eso es que nosotros como SUNAFIL en Apurímac estamos realizando los operativos, en este caso asistencias técnicas, porque lo que también queremos precisar es que no vean a la SUNAFIL como un ente reactivo, sino preventivo. Nosotros estamos brindando todas las asistencias técnicas, capacitaciones, orientaciones, y desde acá exhortamos, ¿no?, y hacemos un llamado a la municipalidad de Cotabambas, ¿no?, y de Grau, que nos permitan, ¿no?, hacer estas capacitaciones a sus funcionarios, a toda la parte técnica y profesional de las municipalidades, para nosotros poderle dar esas herramientas y y fortalecer sus conocimientos para efectos de que no incurran en incumplimientos a las normas laborales de los trabajadores municipales. Pues es importante también indicarles que la obligatoriedad del empleador es brindar
la seguridad y salud en el trabajo a través de los equipos de protección personal para estos trabajadores, brindarle lo mínimo que es para garantizar precisamente que tengan, ¿no?, un trabajo digno y decente, ¿no? Esa es la idea de SUNAFIL, y ese también es una de las misiones de SUNAFIL, vigilar el cumplimiento de las normas laborales, seguridad y salud en el trabajo y también los derechos fundamentales. Bueno, y hablando de derechos de los obreros o los trabajadores municipales, por ejemplo, se habla de las 8 horas diarias, las 48 horas semanales, un salario mínimo, la CTS, gratificaciones y otros beneficios. Si usted nos puede detallar para que los trabajadores también puedan tener conocimiento sobre el tema. Sí, mire, en cuanto a los principales derechos laborales de los obreros, tenemos que el monto de la remuneración es la remuneración mínima vital, que es 1.025 nuevos soles. La jornada ordinaria, obviamente, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. También, pues, estos trabajadores tienen derecho a que tengan una compensación por tiempo de servicio, gratificaciones tanto en julio como en diciembre, descansos semanales, que es importante, ¿no? Trabajar las 48 horas semanales, pero también tienen derecho a los descansos semanales, a los feriados también establecidos por norma, a la asignación familiar, ¿no?, entre otros beneficios aplicables a este régimen laboral, como es el decreto legislativo 728. Importante también que sepan que tienen el derecho al horario de refrigerio. No puede ser inferior a 45 minutos, ¿no?, el refrigerio. Muchas veces no se les otorga este horario de refrigerio, o simplemente se les da 15 minutos, 20 minutos. Pues no, la ley establece que son 45 minutos, no inferior a los 45 minutos, y obviamente que este espacio de refrigerio no forma parte de la jornada laboral. Es importante que sepan eso, ¿no? También tienen derecho, pues, a un seguro vida ley, ¿no? Como todos sabemos, hay este seguro que precisamente protege a todos los trabajadores. Este seguro vida ley no solamente es para los trabajadores obreros municipales, es para todos los trabajadores que estén dentro del régimen laboral de la actividad privada. Obviamente también estos trabajadores de limpieza pública, serenazgo, tienen el derecho a tener un seguro complementario de trabajo de riesgo, el conocido como el SCTR. Entonces es importante también que los funcionarios, en este caso de las municipalidades, sepan que estos trabajadores tienen que tener este tipo de seguros, ¿no?, contra los accidentes de trabajo. Y quien tiene esta obligación precisamente es el empleador. El empleador está obligado a darle todos estos beneficios a los trabajadores municipales. Omara, claro, de hecho la idea es eso, ¿no? Lo que decías justamente hace unos instantes, que SUNAFIL no sea un ente de que ya cuando los hechos ya se dieron tengan que estar seguramente ustedes presentes, sino de todos modos dar prevención. ¿Y cómo es que ustedes pueden prevenir esto? ¿Cuál es el proceso en todo caso de los funcionarios de las municipalidades? Por ejemplo, en Cotabambas tenemos 6 municipalidades, que estos funcionarios deben hacer llegar, digamos, hasta SUNAFIL para que ustedes vayan hasta sus municipalidades y puedan capacitarlos. Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros ya con las municipalidades de Tamburco, Abancay. Estamos ya haciendo un plan de trabajo con cada municipalidad para precisamente brindarles estas capacitaciones, ¿no? Primeramente que conozcan cuáles son las competencias y atribuciones de SUNAFIL, que es un tema, el rol de la SUNAFIL, el sistema de inspección de trabajo y el procedimiento sancionador. ¿Cómo es que SUNAFIL interviene? Ahora, nosotros como SUNAFIL tenemos también acciones previas que realizamos, y dentro de estas acciones previas está la fiscalización documental, que precisamente es emitir cartas disuasivas
¿no?, a los empleadores, en este caso a las municipalidades, y poderles solicitar información, ¿no?, sobre registro de trabajadores en planilla, la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde acá, a través de su espacio, no exhortamos, pedimos, solicitamos, porque nosotros también ya tenemos una data y nos vamos a comunicar con los funcionarios de estas municipalidades para poder brindar toda la información y también las capacitaciones para que tengan todas las herramientas y precisamente no incumplan con estos derechos de los trabajadores. Entonces, SUNAFIL tiene las puertas abiertas, está a disposición. Tenemos un número telefónico que lo voy a mencionar para que se pueda difundir, ¿no?, a través de su espacio, que es el 997-375-867. Repito, 997-375-867. Es un número telefónico donde nos pueden mandar por WhatsApp o también se pueden comunicar con nosotros para hacer sus consultas, también denuncias. Entonces, es importante que sepa la población este número de atención que tiene la SUNAFIL. También informarles que los servicios que brinda SUNAFIL a través de su página web es las denuncias virtuales, ya desde su casa, desde la comodidad de sus hogares, desde un teléfono, una laptop, una computadora, pueden hacer sus denuncias laborales. Y también precisar que nosotros recibimos denuncias con reserva de identidad. No necesitamos saber el nombre del trabajador porque muchas veces el trabajador tiene miedo de poder poner una denuncia porque tiene la represalia pues del empleador de que lo pueda pues sacar del trabajo, ¿no? Entonces, este aplicativo permite también que la denuncia la podamos recibir nosotros con reserva de identidad. A través de este número nosotros recibimos las denuncias, sea por vía telefónica o también por mensajes de WhatsApp. Entonces queda a disposición este número telefónico que es el 997-375-867 para que se puedan comunicar con nosotros y poder pues tomar conocimiento si hay alguna vulneración a los derechos laborales y nosotros podamos iniciar las acciones correspondientes. Perfecto. Omara, en la parte final, a través de redes sociales, tenemos dos consultas, si nos puedes apoyar con estas preguntas. Dicen lo siguiente, sí. ¿Cuál es la función de SUNAFIL para la pequeña minería y minería artesanal? La otra pregunta que hacen, dice, ¿por qué las municipalidades no pagan el régimen de construcción civil si las obras pasan las 50 unidades impositivas tributarias? Ya, bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros sí tenemos competencia sobre el tema de la minería, ¿no? Pero obviamente la minería artesanal, nosotros hacemos solamente el tema preventivo, ¿no? Porque no está regulado, ¿no? Si bien es cierto, sí tenemos competencia, como le digo, y atribución de sancionar si encontramos nosotros irregularidades dentro de este sector económico que es la minería. Obviamente, SUNAFIL sí interviene, ¿no?, sobre este sector económico, ¿no?, de la minería. Ahora, con relación a por qué las municipalidades no pagan de acuerdo a la tabla salarial, ese es otro tema que también nosotros estamos abarcando con las nuevas autoridades, las nuevas municipalidades, porque no podemos ir en contra de la norma. Si bien es cierto, ¿cuál es la problemática que se viene dando en las municipalidades y gobierno regional? Es de que los expedientes técnicos han sido elaborados en años anteriores, entonces al haber asumido muchas veces las nuevas autoridades se encuentran pues con estos expedientes que no han previsto la nueva tabla salarial, pues la nueva tabla salarial de construcción civil se regula cada año. Entonces los funcionarios deberían de prever de que todos los años esa tabla salarial aumenta, ¿no? Se diferencia. Entonces es importante, ¿no?, que sepan que nosotros como SUNAFIL vamos a vigilar
la remuneración de acuerdo a la tabla salarial. No podemos decir, no, es que no tenemos presupuesto porque el expediente técnico no fue evaluado en su oportunidad. Nosotros no podemos justificarnos en ese sentido. Nosotros hacemos la fiscalización y hacemos que se le reconozcan estos derechos laborales a los trabajadores de acuerdo a la tabla salarial. ¿No? Entonces, eso también desde acá precisamos a las municipalidades que nosotros como SUNAFIL, como ente rector del sistema inspectivo, nosotros no justificamos el hecho de que los expedientes técnicos no estén valorizados con la nueva tabla salarial. Por eso desde acá tendrán que hacer de repente las gestiones a nivel de gobierno central, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que puedan pedir una ampliación de repente a estos proyectos, a estas obras, que se les pueda reconocer a estos trabajadores su remuneración de acuerdo a la tabla salarial. Perfecto. Muchísimas gracias por la información en esta mañana, Omara Ramírez. De hecho, vamos a tener seguramente otros espacios para poder seguir hablando sobre el tema, orientando definitivamente a la población y por supuesto también a las nuevas autoridades y funcionarios que han asumido o que están asumiendo estas responsabilidades en las municipalidades de nuestra región de Apurímac. Buenos días, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Buen día. Así es, ahí estuvo pues Omara Ramírez, intendenta regional de SUNAFIL, dándonos detalles con respecto a la función que viene cumpliendo SUNAFIL en nuestra región. Bueno, nos hace la consulta del número celular, ¿no? El WhatsApp a donde usted puede enviar sus consultas, incluso hacer sus denuncias. Ojo, si usted es un trabajador municipal, recuerde también, amigos oyentes, que el trato es de la siguiente manera. No se olvide, o sea, lo van a, digamos, atender como una persona anónima. No necesariamente, digamos, van a exponer su nombre y apellido. En todo caso, para que su reclamo pueda ser atendido. Vamos a irnos rápido hasta Tambobamba. Está el profesor Aquiles, a ver que a esta hora de la mañana, después seguramente de haber disfrutado Ticapayana ayer. ¿Cómo está Aquiles? Buenos días. Señorita Liz, muy buenos días, creo que está con Javier Más, bueno, mi saludo muy cariñoso, afectuoso, pues como de costumbre para todos ustedes. Sí, el día de ayer, pues, famoso Joruto Pampa, donde hemos estado ahí participando con los caballos de paso, en exhibiciones. Felicitaciones en primer lugar a las autoridades de la provincia. Así tienen que andar de la mano, pues, porque muchas veces, pues, ya cada cual por su camino, por su lado, y yo estoy de Ugel por su camino, el alcalde por su camino. Bueno, no había esa unidad, no había esa unión. ¿Me están escuchando, señorita Liz? Parece que no está saliendo. ¿Aló? Profesor Aquiles, lo escuchamos perfectamente, adelante. Ya, decía de que el día de ayer en Mama Poroto Pampa, en el lugar mismo de Ticapayana, pues han estado todas nuestras autoridades, bueno, agarraditos de la mano se podría decir. Ha estado nuestro alcalde provincial, estaba el subgerente, gerente de la subregión, estaba el director de UGEL, estaba el director de red de salud, prácticamente regidores, las autoridades. Es lo que me ha gustado, bueno, pues me llamó la atención, caramba, por vez primera veo esta unidad, dije, y llegó también, pues nos ha visitado también el gobierno regional con los consejeros de diferentes provincias, también ha estado otras autoridades en la región, así que, bueno, en forma así organizada se podría decir, tenemos que recepcionar pues a los visitantes. El que habla también como de costumbre, siempre con un poco de cariño a la visita hay que recibir, les decía, ya tenía que ponernos una cajita de cerveza al gobernador regional,
como a mí me cae del cielo la plata, entonces no importa, pues, señorita Liz Javier. Así que ha estado muy contento el gobernador regional, todos los visitantes, inclusive yo felicito a la municipalidad. Habían llevado también fiambre, pues un quimpito, un pucherito, con su choclo sancochado, buena cantidad. Ay, no han disfrutado, hemos disfrutado, más que todos nuestros visitantes, pues se fueron a Tambulla, después de haber estado ahí en Ticapayana un par de horas, ya de inmediato después del agasajo se dirigieron a Tambulla, también estaría seguramente muy temprano. Son novedades, pues, el día de ayer bastante concurrencia, no había ni espacio, llegaron de diferentes lugares, de Chumbivilcas, como de costumbre, ya está haciendo como costumbre para los amigos y paisanos, nuestros ex paisanos de la provincia de Chumbivilcas. Ayer, por ejemplo, estuvieron de Quiñota, bueno, a otros no los conozco, estarían seguramente de Colquemarca. A ellos también mi saludo muy cordial, muy afectuoso, y siempre como camino agradeciendo a todos los visitantes, a las autoridades, saludando a todos nuestros paisanos, quienes se dieron cita pues allá en Mama Porutu Pampa. Así que ha estado bien bonito, también el tiempo nos ha acompañado bien nomás, por la mañana nomás pues bueno, un poco de lluvia nos ha refrescado, y ahí a partir de las 7 de la mañana ya el sol salió, el espacio se ha esclarecido, estaba muy bonito, y a partir de las 6 de la tarde ya empezó la lluvia pues casi toda la noche, y ahora por eso estoy un poquito preocupado. Uno de mis sobrinos pues hasta el momento no aparece, a pesar que ha ido conmigo, y a mí en lugar que me cuide, me abandona. No sé, porque estaba cabalgando en un caballo brioso. Por ahí un poco de preocupación tengo de uno de mis sobrinos, pues, de Joel Abarca. Bueno, ojalá que ya llegue, pues, ¿no? Son novedades, pues, si tuvieran alguna pregunta. Perfecto, profesor Aquiles. Bueno, parte de las manifestaciones culturales, ¿no?, del carnaval del Ticapayana en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, y aparte, digamos, de lo que también, profesor Aquiles, acostumbra es realizar el trueque en Ticapayana. Supongo que también ayer ha habido esta actividad. Sí, bastante. Bueno, me hizo recordar también lo pasado, pues, de años antes. Antes no había dinero. Todo era trueque, con la parte baja y con la parte alta. Parte alta pues traía su chuño, su carne, su queso, su lana de oveja, lana de llama, y la parte baja con sus frutas, como de costumbre. Ahí había trueque, pan, chicha, antes llevaban, pero ahora todo cambia, lógicamente todo evoluciona. Ahora ya es como una feria, ya es pues, prácticamente, hay de todo, ¿no? Antes no veías pues ni aguardiente mismo, chicha sí había, pero ahora pues de todo hay. También esa bonita costumbre de antes, el día de ayer vi el trueque, como usted dice, ¿verdad? El trueque así con chuño, lana de oveja, todavía quieren algunos, porque de la parte baja seguramente para frazadas, para hacer ponchos, vigilas, para todo ello. Y sí se ha visto que sí existía todavía el trueque. Buenos días. Inclusive, pues, uno de mis, ahijadas en mi presencia, con tuna, ha hecho, pues, trueque con 2 billones de lana. Es que grupo, digo, un tunastaranteruco, mira. También para mí es un fracaso, creo que los paisanos de la parte baja, porque recoger la tuna es difícil. Claro. Conozco, pues, muy difícil, trabajoso. Pero lana, pues, lo cortas un rato, llevas ya, bueno, cosa fácil, se podría decir. Entonces, así, similar, estaban ahí la gente. ¿Cómo no he tomado
agüitas del Señor, entonces ya pues sanito nomás tener que observar un poco de todo. Salí en el lugar, todo lo que hacía pues, la gente. Perfecto. Qué bonito también estaba pues las jaswas, los diferentes grupos de los visitantes. No, para que nomás al gobernador regional también le ha hecho dar una o dos vueltas en Jasua, al medio de la gente de los jasuantes estaba alegre, también bailando. Qué bonita alegría, en verdad. Todavía continúa el programa, pues, festejo carnavalesco. El día sábado, por ejemplo, sábado no es domingo, ojo, para toda la provincia, va a haber concurso de danzas, concurso de Jasua y concurso de danzas a nivel provincial el día sábado. ¿Dónde se lleva? Se va a llevarse en Río Toros, en San Martín Pata, no es en Rairoca. Así que ya tienen conocimiento diferentes paisanos de diferentes distritos, quienes van a venir a representar a sus distritos, tanto en Jasua como también en concurso de danzas, el día sábado. Se lleva pues a partir de las 9 de la mañana, así está programado. Que continúa más bien la yunzada, no se va a llevar esta vez. Ya será ya el año, solamente quedando pendiente pues que gracias también ha tomado esa iniciativa prácticamente la empresa, ¿no es cierto? Tenemos que saber reconocer tarde o temprano, no podemos olvidar quién ha tomado la iniciativa, algunas actividades en los festejos. Todo eso hay que saber recordar, agradecer también. La yunzada en general, con nombre de los cargos que quienes lo cortan o lo tumban al árbol, no, en Sachahuite, figuran nomás pues, representan nomás. Pero ¿quién era el que ha organizado? La empresa pues, ¿no es cierto? Así que así se ha iniciado y veníamos festejando, veníamos realizando este corte de árbol, no Sachahuite, pero esta vez no se va a llevarse. Estaría terminando el día sábado con el concurso de Jasua y danza a nivel provincial, festejo carnavalesco, pero de ahí va a continuar pues las famosas trincanas, Uyhuatrinca y Mijultrinca, y bueno, en esta semana también ya está programado. Hoy día martes, por ejemplo, acá en Tamobamba, ya empezaron con esa costumbre de antes, con hincar pues sus productos, su maíz, su papa, todos los productos lo ponen a la mesa ahí con un poco de tuna, membrillo, con diferentes frutas. Así, ahí es donde hacen su quincasca pues con chicha de jora. Bueno, el que tiene pues su cervecita tomará, su vinito tomará. El que no tiene su famosa chicha, pues manaipante y manaitucoco. Si hay una engaña en Oragote Javier César, si hay locha con un totamandán, pero y marimini, asamos no jale aquí se casan y cajmanta. Billetera chaita, huichoro con sábado punchot, domingo punchot. Chay pincaran contacto y con y maimana jero sacaran ariki. Emila que es japuricusani. Oragote Javier. Cosapone. Y ma color chat karan mainyahpi wichorran si chakunata mate pari profesor Aquiles. Mañana premio tops ofrecen hawks cara kanamanta per chicachalen. Karan jay 280 y na jay ya ta happy kuchen kohalo wakcha ta rukung mangaran. Kuna ofrecen ta taxomista. Na chalat kutchibes nishani. Puadet no chengaran agendati. Billetera se dice cartuncha, furucha, chaitan, mi billetera más moderna, mi patricani. Ya nachaleta ni furuchanga. O cumple con dinero con alguna riki. Se llama Casancho. Un ampun ni camput caballo mam hamurani. Tum pawairar está chelpi que ormarin su kunechenin. Que caballo con amigos en cancho mahamsan ojalá tarir mana tariman.
Osaman Bolsilimen Churairurani. Chay por Marapura Hariki Nape, San Martín Pata. Nap concurso danzasta, no gato, o Gatiana, Amiguna. Santo Tomás Mantem, Vistamasak. Finalia Churagut Javier. A la Uyaya, a la Maquilla Casquima, Amistad Junata, Amilunata. Distante a Timbuna Paz, mis patajano gatos. Alarirurani. Chay tumpat o Gacatari Pushanerek, Chay Terdeni. Ay, chips, callan, Tarik, ay. Ojalá Chiriqui Pi. Rick, ajna, carnaval, Ricky, profesor Aquiles. Profesor Aquiles, solo una consultita. Entiendo que la actividad de del concurso de danzas y cashwas a nivel de la provincia se va a desarrollar en el ruedo de toros de Tambobamba. Ali está ya, Ali ya se ha realizado concursos a nivel institucional y barriales también. Inclusive se ha aumentado pues las tribunas metálicas. Entonces ahorita pues es amplio y está muy bien el lugar. Está bien arregladito, todo, porque no se puede llevar en el estadio abajo en el Airojo porque no está todavía concluida pues claro. La obra y por ahí va a ser en San Martín Pato, en el Río Toro. Perfecto. Profesor Aquiles, le agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, queridos amigos. Muy buenos días. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para el equipo. Tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Entonces, a 3 de la tarde mandan nevada callaricera. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, ¿no? Entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ocho de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar las notas deportivas con la catedral, el señor William Guamán. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del esperado bloque deportivo. El gran saludo también para Lisbeth Saldívar. Hoy martes 21 de febrero. Rápidamente nos vamos con la información deportiva. Bueno, y ayer culminó la fecha número 5 de ese torneo de la Liga 1 Betson, con el cierre del partido entre el Deportivo Municipal y el Binacional. Triunfo para el cuadro edil, para el Municipal, que venció por 2-0 a un Binacional que no levanta cabeza después de su walkover. Realmente no le está yendo bien al Binacional. Parece que este no va a ser su año. Bueno, en Puno están esperando el ascenso del Alfonso Ugarte, ¿no? Y para esta segunda división de este año, de esta versión que empieza en el mes de abril, ya se está preparando de la mejor forma. Ojo que hay buenos jugadores que hicieron subir a varios equipos a la primera división, están militando en el Alfonso Ugarte de
uno, entre ellos el señor Cuero. ¿Se acuerdan de Cuero que jugó en el Cienciano del Cusco? También ya firmó y estampó su firma por el Alfonso Ugarte. Bueno, este fin de semana continúa la fecha de la Liga 1. Betson, bueno, entre el partido, digamos, más atractivo que se va a desarrollar va a ser en la ciudad imperial del Cusco, cuando los gatitos, hablamos del Deportivo Garcilaso, el pedacito de cielo, enfrente al puntero en este momento de la tabla de colocaciones, hablamos del Atlético Grau. Buen equipo el Atlético Grau, que está haciendo bien las cosas. Ahora tiene la posibilidad de jugar en Cusco ante el Depor, que descansó la última fecha, esta fecha 5, y que ahora naturalmente quiere sacar un excelente resultado jugando de local. El papá de América, el Cienciano, descansará esta fecha, no va a tener participación, estuvo en buena racha, ojalá no se corte esa racha, continúe, tienen más tiempo para prepararse y armar bien su plantel, considerando que también se le viene partido por la Copa Sudamericana ante el Universitario de Deportes en un solo encuentro, que se va a jugar en el Monumental, imaginamos, en la capital de la República. Así está la situación de los clubes. Bueno, y el Cusco FC, tras su triunfo por 2-1 el último fin de semana, ante la Alianza Atlético de Sullana, bueno, podría ser sancionado por la Federación Peruana de Fútbol, porque hubo un retraso en el encuentro, pactado para las 6 de la tarde y jugado a las 7:30 de la noche aproximadamente, con malestar del público que se dio cita, con posiciones encontradas, porque la federación deseaba la transmisión de este encuentro precisamente a través de su canal, en este caso la señal de televisión que ellos están manejando es precisamente la Liga 1 Max, ¿no? Y Cusco FC también con su posición de no querer la transmisión de este encuentro, porque ellos no habían firmado ningún convenio, ningún tratado, ninguna, no habían estampado ninguna firma con esta televisora, esta entidad, y ahí se generó el problema. Gran discusión que se filmó incluso por algunos medios y se filtró también para las redes sociales. Bueno, lo cierto es que parece que va a haber una sanción, seguramente económica, contra el Club Cusco FC de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Casi pierde Walcover, y si perdía automáticamente se iba a la baja. Hubo ahí unos temas legales sobre todo que seguramente argumentarán en esta semana nuestros amigos del Cusco FC, que van a mandar precisamente, o van a tener una conferencia de prensa a mitad de semana. Entendemos que mañana o el jueves hay una conferencia de prensa por parte de los directivos del club cusqueño. Vamos con más información. Hoy tenemos partidos internacionales. Hoy juega el Sporting Cristal ante el Nacional de Paraguay, partido que se va a jugar a las 5 de la tarde por la Copa Libertadores de América, la pre-Libertadores. Recordemos que el Nacional venció al Huancayo, ¿no? y con ello pudo acceder a esta fase, y Sporting Cristal llega, digamos, esperándolo. Creemos que con mejor plantel, vamos a ver qué pasa. Hoy juega en el Defensores del Chaco, allá en Paraguay, este encuentro ante el Nacional. Buen partido a las 5 de la tarde para los hinchas rimenses. También tenemos partido por la Liga de Campeones. Atención, Javier, hoy se reinicia la Champions League con la otra fase de grupos, los octavos de final en este caso, pero el otro grupo que también estuve esperando. Recordemos que hoy a las 3 de la tarde es el partido entre Liverpool y el Real Madrid, partido más atractivo. Liverpool no anda bien en su liga, ¿no? En la liga inglesa, pero por ahí se transforma para la Champions. Y ojo que el Real Madrid llega pues con todos los honores y todos los méritos, porque es el último campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Es el último campeón también de esta Champions League. Entonces el Real Madrid tiene mucha historia, tiene mucha trayectoria. Hoy también jugará el Frankfurt, que enfrenta al Napoli, en un partido muy bueno también que lo pueden apreciar a través del ESPN y el Star Más, los canales que van a transmitir estos dos encuentros. Y por la Copa Libertadores, en horas de la noche, como hemos indicado, a partir de las 5, Club Nacional de Paraguay va a enfrentar al Sporting Cristal, y a las 7 de la noche el Curicó Unido va a enfrentar al Cerro Porteño. Partidos por la Copa Libertadores de América, y el Sporting Cristal ya se encuentra precisamente en Paraguay para enfrentar este encuentro, con la ausencia, creemos, de un valor muy importante que nos ha sido tomando en cuenta. Hablamos de este jugador Tábara, ¿no? Martín Tábara no jugó, debutó con el Sporting Cristal ante el Carlos Amanucci, lo hizo solamente 45 minutos, parece que no es del convencimiento, del agrado
de el nuevo técnico del cuadro rimense, que no lo ha tomado en cuenta y no viajó a Paraguay. Martín Tábara, uno de los excelentes jugadores que tuvo la anterior temporada, no estará presente. Son gustos del técnico, pero también algo pasa con Tábara. Parece que tú hay unos problemas, ¿no? Cardíacos, dice Javier, bueno, unos problemas familiares, y eso hizo de que pierda un poco el tino, la cabeza, ¿no? Psicológicamente no está bien el jugador y tendrá que restablecerse, ¿no? Y eso lo decimos siempre a los chicos que están empezando en la actividad deportiva futbolística o cualquier deporte. Todo suma, no solamente es la técnica, sino también el aspecto emocional, la nutrición, el aspecto médico, la salud es fundamental para poder ser un excelente deportista. Y con ello le ponemos punto final a toda la información deportiva. Mañana estaremos volviendo con los resultados de la Champions League, cómo le fue al Sporting Cristal, y por supuesto ya lanzaremos la programación de la fecha 6 de la Liga 1 Betson 2023. Adelante, colegas, desde la cabina principal de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Perfecto, William, muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta el día de mañana, Javier, que tengan buena mañana. Yaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 14 minutos. Ahí estuvo la información deportiva. Ahora sí, rapidísimo nos vamos a los principales diarios de circulación regional y nacional. Amigos oyentes, mucha atención. Diario La República titula en portada: buscan llevar gas natural este año a 305,000 nuevos hogares, más beneficiarios. También dice a unos 5,000 MIPES, según ha informado las autoridades. El Ministerio de Energía y Minas dijo a este diario que para ello se apelará a nuevos créditos suplementarios por 350 millones de soles por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que se espera llegar a fines del año 2023 a más de 2 millones de familias. Actualmente 1.814.685 hogares están conectados al servicio de gas natural residencial en Lima, Callao, Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna y Piura. Ahí está la información. Ahora sí, nos vamos con otro diario El Comercio. Inyectan 2 millones para apoyar al turismo golpeado por protestas. Por otro lado, testimonios refuerzan tesis fiscales sobre el papel de Betsy Chávez en el golpe. Asimismo, diario El Comercio nos trae: extorsionadores obtendrían al año 2 millones de informales y emprendedores. 8 de la mañana con 16 minutos. Tenemos más en El Comercio. Más en El Comercio. Excongresista Freddy Díaz, que es acusado de violación, se entrega a la justicia. En la información, el plano, también el diario El Comercio Internacional dice: temporada en Brasil deja 36 muertos y unos 40 desaparecidos. Mientras tanto, en nuestro país alertan sobre intensas lluvias en el norte, costa y sierra desde hoy. 8 de la mañana con 17 minutos. Revisamos la portada del diario económico, Diario Gestión, el diario económico y negocios del Perú. Baja valorización de empresas a la venta por riesgo político. Compradores aplican mayores tasas de descuento por el riesgo futuro y tiempo de negocio se dilata. Amigos oyentes, por otra parte, indica lo siguiente con imagen de turismo. Dice: plan de gobierno para reactivar turismo requiere de más apoyo financiero. Por otra parte, en portada del diario Gestión se indica lo siguiente: proyecto de ley de promoción de
electromovilidad estará listo en 3 meses. Ministerio, en este caso el MINEN, prepara la propuesta. En la parte inferior también indican lo siguiente: el 52% de alto ejecutivos dice trabajar entre 40 a 60 horas semanales. Más diario en esta mañana, Perú 21, que nos trae en su principal titular. Critica al Perú y se hace el loco con el dictador Ortega. Mexicano se agarra, dice, la presidencia de la Alianza del Pacífico cuando esta le corresponde a nuestro país. 20 expresidentes hispanos le reclaman al mandatario López Obrador por su doble moral. Asimismo, Perú 21 nos trae en la parte superior: Mario Vargas Llosa le da un espaldarazo a la presidenta Boluarte. Y en la parte superior, Perú 21 en esta mañana nos dice: socios del ministro de Castillo, Félix Chero, siguen manejando la SUNARF. Asimismo, al excongresista acusado de violación no le quedó otra que entregarse. Ofrecen descuentos de hasta el 50% para ingresar a parques arqueológicos. Vamos todos, también pone en referencia hacia la región de Cusco. 8 de la mañana con 19 minutos. Diario Gestión, diario La Razón, amigos oyentes. Vamos rápidamente a revisar la portada de este diario en imagen, con imágenes de billetes de 200 soles y el profesor Pedro Castillo Terrones. Diario La Razón titula lo siguiente: faenón de 700 millones de soles en consultorías. Ministro de Educación revela que Pedro Castillo gastó 728 millones de soles en asesorías truchas. En la parte inferior indica lo siguiente: informes entregados después de meses solo tienen 1 o 2 páginas, revela Óscar Becerra. Fueron hechas a dedo. Al sector caviar era el más beneficiario con jugosos pagos, titula el diario La Razón. En la parte superior indica lo siguiente: alerta, gobierno anuncia reforma de pensiones en riesgo, nuevo retiro de AFPs de 19.800 soles. Ministerio de Economía y Finanzas presentará propuesta ante el Congreso de la República, es decir, posiblemente si usted tiene algún fondo en las AFPs pueda recibir un monto más de 19.800 soles. En la parte derecha, diario La Razón indica lo siguiente: Perú debe retirar a su embajador de Colombia, según Rodríguez Mascay. Esa es la portada del diario La Razón. Más diarios en esta mañana, y Diario 1 trae en su portada también principal: legisladores justifican despilfarro en comilonas con plata del pueblo. Congreso de la vergüenza, ponen en letras grandes. José Williams dice que no hay que dar importancia al escándalo de los buffets. Bien por ellos, ¿no? Mientras tanto, Jorge Montoya pues ofende a periodistas suponiendo que consume comida de tercera, lo que decíamos al inicio de esta edición. Mientras sigue pues el Festival de Gollerías. Williams pide tiempo, dice, para modificar adelanto electoral. Diario 1 también en esta mañana nos dice: Freddy Díaz se entregó a la justicia y será trasladado a un penal. Mientras tanto, también este diario dice: Boluarte confirma al Partido Morado que no renunciará. Diario 1 en esta mañana. Vamos a revisar el diario Ojo, amigos oyentes, en portada con imagen de vehículo en las caudalosas aguas del río Hablador. Dice lo siguiente: tragedia, minivan colectivo cae a Rímac con 7 pasajeros, se recuperan 3 cuerpos y una mujer sigue desaparecida en las bravas aguas del río Hablador. El milagro, dice, entre los 3 sobrevivientes está una embarazada cuyo esposo viajó un día antes por chamba, titula diario Ojo. Dice también: en medio Perú sufre hambre, pero otorongos almuerzan buffet de 80 soles con nuestra plata. Ahí está pues el diario nacional o los diarios nacionales. Ahora sí nos vamos a los diarios regionales. Nuestro diario de nuestra región de Apurímac, El Pregón, el diario pues de Apurímac. ¿Qué dice en su titular principal? Con plantón y movilización, alumnos protestan de la UTEA. Asimismo, un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes y padres de familia realizaron un plan
plantón y movilización contra el alza de tarifas y la imposición de 5 cuotas por semestre para los universitarios que ingresan en el semestre académico 2022-2 o aquellos que dejen de estudiar 2 semestres. ¿Qué más nos trae en esta mañana el diario El Pregón? Capturan a sujeto denunciado por violencia contra la mujer. Asimismo, beneficiará a 1,000 habitantes, más de 10 kilómetros de trocha carrozable para el distrito de Huancarama. Asimismo, trae entre sus titulares Pregón para esta mañana: por la gaviota de plata. Vamos por la gaviota de plata. Digna representante de Apurímac, Milena Wharton, en Viña del Mar. 8 de la mañana con 24 minutos, diario El Popular. El costo, por si acaso, es de $1. Mucha atención importada. Dicen, macabro hallazgo. Hallan cadáver de mujer dada por desaparecida. Víctima tenía apenas 18 años y deja una hija. Su asesino vendía droga y la descuartizó antes de enterrarla en su casa. Lo atraparon junto a su cómplice. Por otra parte, en la parte inferior derecha indican lo siguiente: tragedia en el río. Minivan cae al Rímac y fallece un pasajero. 3 están desaparecidos. En la parte superior indican lo siguiente: multan a más de 600 colegios. Son privados y sanción es por cobrar una cuota no autorizada. Titula el diario El Popular. Más información, nos vamos con el diario El Sol hasta la región de Cusco. Para esta mañana titula: temblor afectó viviendas en Tambomachay. ¿Se acuerdan, no? El temblor de fin de semana. Pobladores están preocupados por la situación de sus viviendas que presentan rajaduras y podrían colapsar en cualquier momento, por lo que pidieron apoyo a las autoridades. Asimismo, diario El Sol para esta mañana nos dice: Poder Judicial dictó 4 meses de prisión preventiva contra Jan Caballero Tito, de 29 años, a la cárcel. Va varón que agredió con una llave de moto a su expareja. Mientras tanto, diario El Sol de la región de Cusco: mercancía consiste en prendas de vestir valorizadas en más de 300,000 soles. Policía realiza operativo en el interior de la empresa de carga e incauta mercadería de contrabando. Exalcalde de Charati es capturado tras allanamiento en vivienda. Sobre Boris Chávez Ceballos presentaba una orden de captura tras ser sentenciado a 12 años de cárcel por ser hallado responsable de los delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio. 8 de la mañana con 26 minutos, diario oficial del Bicentenario, El Peruano, fundado el 22 de octubre de 1825 por el libertador Simón Bolívar. En portada principal indican lo siguiente: 300 millones de soles para impulsar el turismo. Ejecutivo presenta iniciativa a favor de esta actividad. Mediante, dice, la medida denominada Compuncha Perú, turismo destinará recursos a la mejora de la infraestructura de aeropuertos, a la optimización de los accesos atractivos nacionales, así como a fomento de la labor de las MIPES del sector. Por otra parte, en la parte inferior indican lo siguiente: levantarán salud a todos, llevarán salud a todos, amigos oyentes. Política, dice, Minsa, CIS y Ejército suscriben convenio a fin de garantizar el servicio. Por otra parte, en derecho, dice, Poder Judicial decide sobre acreditación de fraude en materia laboral. Corte Suprema emite sentencia en casación. En la parte política indica lo siguiente: presidenta continúa ronda de diálogo, se reunirá con gremios de pequeñas empresas y con partidos políticos, amigos oyentes. En la parte económica indica lo siguiente: medidas de gobierno aportarán 1 punto al Producto Bruto Interno. Titular del MEP destaca función en las facultades legislativas que otorgó el Congreso. Mundo: Joe Biden promete más armas a Ucrania. Titula diario El Peruano. Así están los diarios para esta mañana. Y bueno, nos vamos también hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. ¿Qué nos dice para esta mañana diario El Correo? Marchas pues dejan más pobres, dice el diario El Correo en la región de Arequipa. Por otro lado, también este diario de la región de Arequipa dice: amigos mueren en pista a San Camilo. Asimismo, en la parte superior, prescripción amenaza caso por irregularidades en obra de Culebrillas. Por otro lado, amenazan y gritos de guerra civil en Puno. Nuevas elecciones se patean para el 2024, pone en su principal diario El Correo de la región de Arequipa. De la mañana con 29 minutos tenemos la portada del diario Expreso.
bueno, están resaltando este tema de las consultorías en el tema educativo. Dice, la